El siguiente video está elaborado por Alex Cadena y Juan Guillén, estudiantes de Ingeniería Mecatrónica de séptimo nivel. En el siguiente tutorial hablaremos acerca de entradas y salidas digitales temporizadas e inmediatas. Para iniciar el presente tutorial vamos a ver conceptos básicos que nos permitirán entender la teoría de este video. ¿Qué es una señal digital? Se trata de la señal de cuyos signos representan ciertos valores discretos que contienen información codificada. Los sistemas que emplean señales digitales suelen apelar a la lógica. Estos estados son reemplazados por unos y ceros, que indican el estado alto o bajo del nivel de tensión eléctrica. Mientras que las señales analógicas son continuas, las señales digitales tienen la capacidad de pasar de un valor a otro sin atravesar los valores intermedios. Entonces, como podemos observar en la figura, la señal digital solo puede tomar dos estados representados por unos y ceros. Entradas y salidas digitales. La entrada y salida digital son la base de la tecnología de PCS. Son capaces de comunicar un verdadero o falso, 1 o 0. Las salidas digitales a menudo son usadas para indicar si ha sido pasado un umbral o para aplicar potencia a un circuito. Las entradas digitales a menudo son usadas para iniciar la adquisición de señales. Temporización en operaciones de entrada y salida digital. La temporización en operaciones de entrada y salida pueden ser de dos tipos. Asíncrona o temporizada. Aquella en los que los dispositivos tienen velocidades diferentes, con lo cual se provoca una espera en el ingreso o salida de la señal digital para que no se produzca errores en los datos. Temporización asíncrona temporizada. Escritura. El procesador activa una señal de escritura, RW, y espera hasta que el periférico active su línea de sincronización. En este momento se realiza la escritura de la señal digital sobre el puerto del periférico. La señal enviada por el procesador permanece un tiempo determinado hasta que se produzca la escritura. Lectura. El procesador habilita la señal RD y espera que el dispositivo externo sincronice el tiempo propuesto por el procesador. En este momento el procesador lee la información del bus de datos y desactiva la señal de lectura. Finalmente el periférico reconoce la que se dio la lectura de datos y cierra la sincronización. El siguiente tipo es síncrona o inmediata. Aquella que los dispositivos que generan hacia el procesador o reciben la señal digital desde el procesador poseen velocidades similares. Escritura. El procesador activa una señal, WR, la cual representa la escritura de datos sobre un dispositivo. El procesador envía la señal de forma inmediata, por lo cual el dispositivo que recibe la señal deberá tener semejante velocidad que el procesador para que esta escritura no se pierda. En este tipo de temporización no se produce ninguna espera por parte del procesador ni del periférico. Lectura. El procesador activa una señal, RD, y espera un determinado tiempo. En este caso este tiempo es inmediato y seguido a esto lee la información enviada por el periférico a través del bus de datos y la recoge sin comprobar si son datos válidos enviados por el dispositivo. A continuación presentaremos los hardware programables más utilizados y daremos a conocer cómo interpretar una entrada o una salida digital temporizada e inmediata. Arduino. Es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares. Tomaremos como ejemplo el Arduino Uno, que dispone de 14 pines que pueden configurarse como entrada o salida y a los que puede conectarse cualquier dispositivo que sea capaz de transmitir o recibir señales digitales de 0 y 5V. Función MIGIS en Arduino. MIGIS es una función que devuelve un contador que inicializa la librería de Arduino y va incrementando con cada milisegundo.
Es una función importante en la programación para poder realizar contadores o en la toma de datos exista un periodo. A diferencia de la función delay es que la función MIGI se ejecuta sin interrupción del programa, en cambio la función delay mientras se ejecuta dicha función el programa principal se detiene. En el siguiente video observaremos la diferencia entre la función delay y la función MIGI. La función delay es un retardo. La placa Arduino Uno no hace otra cosa que contar los milisegundos que le especifiquemos entre los paréntesis. En un sketch sencillo como el del ejercicio 1 no hay problema en tener al microcontrolador ocupado en la tarea de contar milisegundos, pero en general serán pocas las veces que podamos permitirnos ese lujo. Lo más normal será que además de controlar el tiempo nuestra Arduino tenga que ocuparse de otras tareas. La función MIGIS es una de las funciones más potentes de la biblioteca de Arduino. Esta función devuelve el número de milisegundos que el boceto actual ha estado funcionando desde la última puesta a cero. Al principio, usted puede estar pensando, así que eso no es todo útil. Pero considere cómo decir la hora durante el día. Efectivamente, nos fijamos en los minutos que han transcurrido desde la medianoche. Como segundo hardware tomaremos como ejemplo el PLC siendo un controlador lógico programable, es una computadora utilizada en la ingeniería automática o automatización industrial, para automatizar procesos electromecánicos. Las entradas digitales de los PLC dependen del modelo que se esté utilizando. Para seleccionar el modelo debemos tomar en cuenta lo que vamos a controlar y los tipos de actuadores y sensores que involucran el sistema controlado. Por lo general las entradas digitales de los PLC son de 24 voltios continuos. A continuación veremos temporización en los PLC. Es posible utilizar temporizadores para implementar funciones controladas por tiempo. Veremos a continuación un ejemplo del PLC S7200 con los temporizadores que este cuenta. Se dispone de temporizadores TON, TONR y TOF con 3 resoluciones. La resolución viene determinada por el número del temporizador que muestra la tabla siguiente. El valor actual resulta del valor de contaje multiplicado por la base de tiempo. Por ejemplo, el valor de contaje 50 en un temporizador de 10 milisegundos equivale a 500 milisegundos. Como observamos la siguiente imagen en la variable de entrada debemos poner la variable que va a activar el temporizador. En este caso sería la entrada I0.0, en MPT colocamos la constante que se multiplica por el valor de la resolución del temporizador para que el resultado nos interprete en segundos. El último hardware que observemos será el dispositivo DAC. La medida de un fenómeno físico, como la temperatura de una habitación, la intensidad de una fuente de luz o la fuerza aplicada a un objeto, comienza con un sensor. Un sensor, también llamado un transductor, convierte un fenómeno físico en una señal eléctrica que se puede medir. Dependiendo del tipo de sensor, su salida eléctrica puede ser un voltaje, corriente, resistencia u otro atributo eléctrico que varía con el tiempo. Algunos sensores pueden requerir componentes adicionales y circuitos para producir correctamente una señal de que puede ser leída con precisión y con toda seguridad por un dispositivo DAC. Vamos a tomar como ejemplo la DAC News 6008 que tiene 12 entradas y salidas digitales. Compatible con la View, la Windows Vim Azure Studio para Visual Studio. Ahora estudiaremos el software más común para el control del dispositivo DAC, que es la View. Es una plataforma y entorno de desarrollo para diseñar sistemas, con un lenguaje de programación visual gráfico. Recomendado para sistemas hardware y software de pruebas, control y diseño, simulado o real y embebido, pues acelera la productividad. El lenguaje que usa se llama lenguaje G, donde la G simboliza que es lenguaje gráfico. Los programas desarrollados con la View se llaman instrumentos virtuales, o VIS, y su origen provenía del control de instrumentos,
Aunque hoy en día se ha expandido ampliamente no solo al control de todo tipo de electrónica, instrumentación electrónica, sino también a su programación embebida, comunicaciones, matemáticas, etc. Un lema tradicional de la BIOS es: la potencia está en el software, que con la aparición de los sistemas multinúcleo se ha hecho aún más potente. Entre sus objetivos están el reducir el tiempo de desarrollo de aplicaciones de todo tipo, no solo en ámbitos de pruebas, control y diseño, y el permitir la entrada a la informática a profesionales de cualquier otro campo. La BIOS consigue combinarse con todo tipo de software y hardware, tanto del propio fabricante, tarjetas de adquisición de datos, PAC, visión, instrumentos y otro hardware, como de otros fabricantes. En la última diapositiva observamos cómo podemos temporizar una señal digital a la salida. Se usa el tool para la BIOS el offset time, donde se encuentra en un ciclo while, donde debemos ingresar el tiempo que queremos temporizarle. Siendo la variable de control tiempo en on, donde seteamos el tiempo que deseamos que ejerza la función, ya sea esta una salida o una toma de datos. Esto se representa como un switch que no da un valor en bajo y en alto, o un 0 o un 1. Y tenemos el indicador el offset time, que cuenta el tiempo en segundos.